Ahí estoy grabando. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Esto lo voy a subir a YouTube, así que de acá viene la presentación. Mi nombre es Elio Francia, como muchos de ustedes ya sabrán, espero. Y acá estoy colaborando con Jairo Fonseca. Jairo, corregime si me equivoco, pero si mal no recuerdo, estás formado como ingeniero electrónico y en los últimos años también te has abocado mucho al desarrollo de software y eres un interesado por la astrología que intentó explicar a través de las matemáticas por qué la astrología no funcionaba y se encontró con exactamente lo opuesto, que la astrología sí funciona y no sabe bien por qué. Así que de ahí Ok, empezó a desarrollar todo el software que está haciendo, que es una maravilla. Te bueno, dejo Elio, aquí. gracias, Elio, por la invitación. Bueno, muy rápidamente les comento, ingeniería eléctrica, Eléctrico. estudios de ingeniería eléctrica y también un gusto y una habilidad por el desarrollo de software. Entonces, muchos años desarrollando software, especialmente en equipos de escritorio, lo que es plataformas Windows, y desde hace unos 6 años incursionando en el mundo web, haciendo pequeñas aplicaciones web. Paralelo a eso, pues el gusto por la astrología llegó hace muchos años por accidente. Eh, Siempre he sido un poco inquieto en cuanto a temas de autoconocimiento, trascendencia, eso lo vine a entender un poco después mirando mi carta natal. Y hace muchos años tuve oportunidad de conocer el tema astrológico con mucha incredulidad al comienzo y creo que nos pasó lo que a la mayoría nos pasa, que alguien genera una lectura de un tema natal y de alguna otra forma nos sentimos identificados en gran parte con esa descripción del perfil natal. Eso me llevó a la decisión de estudiar astrología. Siempre he sido un poquito crítico de las dinámicas. De alguna u otra forma, mm, la astrología me sedujo al comienzo bastante con el tema de los perfiles, pero ya cuando entrábamos en el tema de la predicción, que es algo que seduce muchísimo, que digamos, la mayoría de personas que tienen oportunidad de estudiar astrología, cuando llegan al tema de predicción, surgen muchísimas reflexiones. Y eso pues sumado a mi facilidad por la programación y a mi gusto por las matemáticas, pues me llevó a investigar desde muy temprano, desde hace muchos años, qué tanto podríamos validar lo astrológico desde la matemática. Sí, entonces, y también contestar una pregunta que, que tú me alcanzaste a mencionar y era, ¿por qué funciona la astrología? Con lo que ha Ujú. de funcionar, ¿no? No estoy diciendo que todo en astrología funcione, pero sí hay algunas dinámicas que funcionan bien. Em, y esa pregunta, pues hace 5 años tomé, o un poquito más, tomé la decisión de decir no, no sé. O sea, realmente no, desde el punto de vista racional no puedo decir exactamente por qué funciona la astrología y me abandoné ya a tratar de contestar esa pregunta. Sin embargo, desde el punto de vista matemático sí se pueden hacer cosas bien interesantes, que creo que ese fue el común denominador que nos unió para empezar a conversar y generar este espacio. Entonces, eso es como a grandes rasgos el ejercicio que he tenido con lo astrológico y con el desarrollo de software. Perfecto, exacto. Bueno, y justamente a Jairo yo ya lo conocía por ver videos en YouTube, también lo seguía en su canal de Telegram, en el que él va publicando las actualizaciones que le está haciendo a su software, que a lo largo de los años ha cambiado también el software y en los últimos 2 años fue que empezaste a desarrollar Astro Aquarium de lleno y ahora Sí, está con sí, hace dos AstroPack y, años. bueno, y diferentes módulos. Eso lo pueden ver también en su canal directamente para tener toda la información. Pero bueno, a Jairo Fonseca lo conocí más personalmente hace aproximadamente un mes, mes y medio, 2 meses, creo que no mucho más a través de Viviana Ortiz Monsalve, que como siempre dije ha sido una de mis mentoras en astrología, porque sin conocerme vio mi carta natal y yo haciendo una pregunta de curiosidad en un grupo, ella me contestó muy amablemente y vio mi carta y me potenció plenamente a que me meta en esto. Y bueno, gracias a ella estoy cada vez más metido en la astrología y gracias a ella también lo conocía a Jairo, hay algo que es bastante sincrónico por nuestras cartas natales,
sin entrar en muchísimos detalles, bueno, Jairo tiene mucha energía Capricornio. Tenés Sol, Mercurio y Venus, ¿verdad? En Capricornio. Ok. Eh, Ascendente, ¿dónde era? No me acuerdo ahora. Sagitario. Ascendente en Sagitario. Y tiene una particularidad que son, bueno, no es una particularidad de él, sino la particularidad que nos conecta en parte es la conexión de su eje nodal en Virgo Piscis con mi Sol y mi Luna, que yo los tengo en oposición y están en conjunción partil. Mi Sol y mi Luna están en conjunción partil a los nodos de Jairo, por lo cual evidentemente había algo que teníamos que hacer juntos. Sí. Y da la casualidad de que hace 2 meses también, menos de 2 meses, cuando yo comencé con mi investigación del impacto de las lunaciones en las personas, fue todo como una idea muy espontánea que se me vino a la cabeza, eh, teniendo en cuenta la influencia, el ingreso de Plutón en Acuario, de cómo puede transformar el uso de las tecnologías, de la informática, de las redes sociales también. Qué cosas buenas y malas pueden salir de eso, cuál es la parte negativa de las tecnologías, pero también como una emergencia. Cuando hablo de emergencia es aquello que sale de la sombra hacia la luz de cómo pueden usarse las tecnologías y en parte en la investigación que estoy haciendo yo acerca de cómo impactan las lunaciones en las diferentes personas. Bueno, me encontré con que Jairo ya había desarrollado un módulo de lunaciones en su software hace por lo menos un año, si no me equivoco, hace unos meses. Entonces, yo no sabía de eso, no tenía ni idea que Jairo lo estaba haciendo. Yo tuve esta idea y nos pusimos a conversar y estamos elaborando, por lo menos estamos en un plano muy mental todavía, de las ideas, de cómo podemos aprovechar la tecnología para hacer una especie de análisis de ciencia de datos. ¿Cómo podemos utilizar datos duros? Cuando digo datos duros me refiero a la información matemática de una carta natal. Una carta natal tiene un ascendente en un grado matemático, en un signo, las cúspides de las casas en un grado matemático, en un signo, los planetas también en un grado matemático de un signo en particular, en una casa en particular, y así. Eso es un dato inequívoco, por decirlo de alguna manera. Y combinar todos estos datos con los tránsitos, las lunaciones principalmente, ese es el enfoque, eh, y los datos blandos, la información blanda, la información subjetiva, que es la percepción de la persona de cómo experimenta esos tránsitos sobre su carta natal. Desde mi punto de vista, la hipótesis que manejo, y me parece que Jairo también tiene una visión similar a esta, es que puede llegar a haber alguna manera que nosotros todavía no comprendemos plenamente de cuáles son los datos duros que confirman la percepción blanda. No sé si se entiende, no sé cómo lo ves vos, Jairo. Sí, sí, no, clarísimo. Pues de hecho, has mencionado varios puntos claves, como un denominador de lunaciones. Ujú, Desde hace 4 años, yo tuve hace 5 años un tema fuerte a nivel, digamos, de direccionamiento del ejercicio astrológico, y es que tomé como la decisión de enfocarme sin saberlo realmente, porque fue hace 2 años a la investigación en astrología. Hace 5 años fue el retorno de Plutón, empezó a tocar ahí Mistelion en Capricornio, entonces ahí uno empieza a identificar como ciertas tendencias a nivel de tránsitos, ¿no? ujú, Em, y sin saberlo empecé a trabajar lunaciones hace 4 años, de forma no muy consciente. Y hace 2 años, ya de forma un poquito más consciente, empecé a hacer un seguimiento interesante a las lunaciones y pues me encuentro con cosas bien interesantes desde el punto de vista de las tendencias, yo lo llamo inicialmente. Ya después, cuando uno lo analiza un poco más, ya viene un ejercicio de medir esas tendencias y ahí se involucra la matemática. Y eso me llevó hace 4 meses, a finales del año pasado, comienzos de este año, a una locura, y es hacer investigación en astrología. Cuando digo locura es porque es locura, sí, locura. Realmente arrancar de ceros con una idea
que tú bien lo decías ahorita, con este tema de la innovación en tecnología, hoy en día tenemos las herramientas para hacer análisis desde el punto de vista de la data de cualquier cosa, de cualquier Ujú, cosa. La ciencia de datos es algo que lleva unos 10, 15 años revoloteando. En los últimos 2 años ha sido impresionante el crecimiento. Y en esencia lo que hace ciencia de datos es a partir de datos reales, eso es súper importante, ujú, a partir de datos reales hacer análisis, estudios, validaciones, inferencias, etc., etc. Entonces yo me ponía a pensar, ¿por qué en astrología no se ha hecho algo parecido o ya es momento de empezarlo a hacer? Tendrá que ver algo con ese Plutón en Acuario. Porque digamos, los temas de investigación matemático y estadístico, pues los grandes referentes años 50, Gauquelin, lo de matrimonio de Gauquelin, Bolvin, pues quedaron en eso. Pues son ejercicios interesantes. He visto algunas publicaciones que se han hecho también recientemente. Hoy precisamente vi una publicación del creador del Solar Fire, bueno, no, Crocklin creo que se llama, que hablaba de un estudio de 20.000 cartas de parejas, no sé si son 20.000 parejas o 10.000 matrimonios, que ujú, hacía un análisis de sinastría y encontró unos elementos interesantes con Venus. Todavía no he visto la información, no la he profundizado, pues, hasta ahora vi como el anuncio. ujú, Entonces surgen ese tipo de dinámicas y me encuentro entonces contigo casualmente cuando Viviana nos pone en contacto y tú lo has explicado muy bien, ¿sí? Entonces, estamos en este ejercicio mental de ir aterrizando esta idea, ¿no? De hasta qué punto podemos validar hipótesis astrológicas con lo matemático, ¿no? Yo ujú, digo, lo astrológico funciona en la medida que es una experiencia subjetiva, personal. Cientos de miles, millones de personas que hoy en el mundo se acercan a la astrología, estudian astrología, invierten tiempo, dinero, recursos. ¿Por qué lo hacen? Pues básicamente por lo que de alguna u otra forma nos ha pasado a ti y a varias personas, y es que nos vemos identificados de alguna forma hasta cierto punto en el astrológico. De pronto ujú. unos darán más crédito, otros no tanto, pero de alguna u otra forma vemos que algo de la astrología está funcionando, ¿sí? Entonces, hacer ya un ejercicio un poco más organizado desde el punto de vista de investigación es posible, ¿sí? Entonces, como tú me imagino, habrá muchos personajes que tienen ese perfil o esa afinidad por un lado, el autoconocimiento con herramientas holísticas, llámese astrología, y por otro lado, un gusto o una capacidad por las herramientas racionales, las matemáticas. Entonces, pues ese es el ejercicio, ¿no? Entonces, sales tú con tu idea de las lunaciones que me encantó cuando la explicaste, datos duros, datos blandos, lo blando es lo subjetivo, lo duro es lo objetivo. Ujú, Entonces, ver cómo, empezar a ver, ¿no? ¿Qué interacciones tienen esas dinámicas con los seres humanos? exacto. Entonces, esa es la dinámica que estamos haciendo en este momento. Sí, porque tengo una de las, como de las hipótesis, ni siquiera sé si encasillarlo dentro de una hipótesis, pero una de las ideas que tengo respecto a lo que se puede llegar a lograr, siendo consciente de que esto, desde mi punto de vista, por lo menos, es incipiente, estoy iniciándolo, estoy haciendo análisis de manera muy manual, también porque me sirve como experiencia, pero sí creo que el aprovechamiento de las tecnologías, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que dicho sea de paso, inteligencia artificial es una gran base de datos estadísticas, si vamos al caso, datos aparentemente no relacionados, para los cuales se encuentra algún patrón que los combina, que los relaciona. De esa manera, por ejemplo, ya se sabe que hay algunas investigaciones que indican que a través de una imagen, a través de una radiografía de pulmón, de una radiografía de tórax, la inteligencia artificial puede predecir algún tipo de cáncer de pulmón que con mucha más antelación que la que lo puede hacer un médico muy, muy experto en esto. ¿Por qué? Porque evidentemente hay algunas cosas que se nos escapan a la vista, que se nos, digo a la vista ya sea del sentido de la vista o del sentido de los conceptos que nosotros podemos llegar a manejar. Una máquina, la informática tiene esta enorme capacidad de manejar muchísimos datos objetivamente. No está influido por ninguna experiencia propia.
Y eso puede ser una ventaja en algunos casos. Entonces, parte de la hipótesis que tengo es qué me puede ofrecer la estadística que a simple vista nos cuesta observar, nos cuesta concebir o considerar. Entonces, sigamos ahí en el plano de la experimentación, del análisis, y bueno, veremos. Esto es también, creo que parte, como decía, ¿no? De la entrada de Plutón en Acuario, más adelante, en 2025, 2026, vamos a tener un gran trígono, un gran sextil, perdón, Plutón en Acuario, en trígono a Urano en Géminis, y ambos haciendo un sextil a Neptuno en Aries. Me parece que va a ser, estamos empezando un periodo que va a llevar en unos años a ver una revolución en cuanto a la comunicación, a la información, a las maneras de comunicarnos, de aprender, de enseñar, de movernos también y un montón de otros, etcétera, que serán cuestión de otro video. Pero bueno, volviendo a este punto, ¿qué te parece, Jairo, si me contás un poco de tu proyecto ADAI y vamos también al módulo que estuviste desarrollando, el SynchroMind, y la idea que tenés con el Astro Profiles, que les cuento brevemente, son tres módulos o tres, digamos bien, son dos o tres módulos Mm, que tienen que ver con cómo manejar información y cómo podemos combinar esta información dura con esta información blanda, ¿no? Que decía. ok. Bueno, mm, hace 2 años, a raíz de lunaciones, tuve una luna nueva en retorno a mi sol. Ujú. Sí, la luna nueva de Capricornio de enero del 2021. Una em, de las lunaciones más intensas. Si fue luna nueva en Capricornio, bueno, la luna llena en Cáncer fue de las más Luna nueva en Capricornio fue. Sí, fue bien, en porque la luna Capricornio. llena en Cáncer fue de las más importantes de esta década también. Y la segunda más importante es la que tenemos ahora el 20 de abril. Perdón, sí. Sí, entonces, pues eso me llevó a nuevamente volver a desarrollar software. Yo el software de astrología. Ujú, El último software que desarrollé lo hice en el 2015. Desarrollar un software no, desde ceros no es fácil, o sea, eso es un tema que tiene muchas dinámicas, muchas variables. De hecho, yo empecé a desarrollar software de astrología en el 98, 1998, y hacia el 2012, 2015, pues lo tenía ya más o menos robusto. Ahora, tampoco es que me dedicara 100% a desarrollar software. em, y hace 2 años empecé nuevamente a desarrollar software precisamente a raíz de una información de las lunas nuevas. ujú, Entonces, este ejercicio llevó a crear unos módulos. ¿Por qué módulos? Porque algo que pasa en el ejercicio astrológico es que pues que me he dado cuenta al interactuar con usuarios, con personas que estudian lo astrológico, es que hay diferentes perfiles, diferentes necesidades de lo astrológico. Está desde el novato que quiere conocer su carta y eventualmente profundizar hasta ya un perfil un poco más avanzado de investigación, ¿no? ujú, Y en el área de la investigación, pues hay muchas necesidades que el investigador, digamos, debe tener. Y básicamente lo resumo es en el acceso a los datos, ¿sí? Tener posibilidad de acceder a datos y eventualmente hacer análisis de datos. Digamos, el tema del análisis de datos, yo digo, cuando encuentro la ciencia de datos, yo digo, pues es esto, o sea, ciencia de datos ciencia de datos básicamente lo que hace es coger data dura, como dices tú, y con diferentes algoritmos, pues procesar la data dura. Entonces, eso digamos, me aliviana un poquito el tema porque tampoco es que, digamos, para hacer análisis de datos hay que tener un perfil sí, de conocer datos. Entonces, manejar eso desde el punto de vista de programación, pues requeriría bastante tiempo. ujú, Entonces, me dediqué básicamente, o se me ocurrió la idea de crear una herramienta para poder generar data. Cuando digo data es lo que tú te refieres, la data dura. Una persona en promedio que le guste la astrología normalmente puede tener entre 20, 30 registros de cartas de personas de su entorno. Ya un consultor en astrología, alguien que se dedica a hacer consulta en astrología, pues ya manejan unos números un poquito más grandes de 100, 200 personas. Yo tengo clientes, usuarios del software que tienen registros, o sea, son usuarios desde
el año 2000, estoy hablando, registros Ujú. de 5.000, 7.000, 9.000, son muy contados, pero los hay, ¿sí? O sea, hay gente que es muy Claro. juiciosa en ese ejercicio de recopilar data, que es una data diferente a la data que normalmente encontramos de forma pública, llámense los sitios AstroDataBank, AstroDiense, AstroSeek, Ujú. que son bases de datos pues que tienen cierto valor, pero ya están de alguna forma sesgadas a personajes públicos, ¿no? Entonces, Ujú. o a personajes famosos, porque obviamente pues ese es como el gran referente que se tiene. Entonces, ahí yo de entrada, ya pensando un poquito en el tema de investigación, yo encontré pues un sesgo, o sea, yo cómo comparo un famoso, pues no lo voy a comparar con otro famoso. Más bien, yo comparo un famoso es con gente no famosa, y ahí sí ya puedo encontrar si hay alguna tendencia o no desde el punto de vista frío y objetivo de la matemática. Tal Entonces, cual. era importante y necesario empezar a hacer una dinámica de generar datos. Eh, y ahí pues empecé yo un poquito a indagar, ya eso fue en enero de este año, y empecé un poquito a indagar con astrólogos conocidos, especialmente españoles, que sabía que habían hecho esa dinámica preguntando pues qué había pasado Ujú. al hacer esa dinámica. Y pues obviamente esto no es una idea nueva, mucha gente la ha tenido, el hacer investigación, pero de pronto no ha tenido ¿por qué no tiene, por qué no se puede consolidar esa gran base de datos? Es como el gran reto que estoy de alguna u otra forma tratando de generar. Entonces de ahí nace el proyecto ADAI, que ADAI es un acrónimo en inglés de Astrological Data for Analysis and Investigation. Lo puse en inglés porque pues siempre he sido muy geek, muy tecnológico, Ujú. y eventualmente en algún momento pues poder llevar esto al mercado anglo, ¿no? Pues nace aquí Ujú. en mercado hispano, pero eventualmente poderlo llevar la experiencia a anglo. Entonces, ADAI inicialmente es un repositorio de datos, em, que en esencia lo que busca es crear datos, ¿sí? Para que personas con perfil de investigador, que quiera manejar data, hoy hay muchas herramientas para manejar data, pues con esa data hagan algo, ¿sí? Esa es como Ujú. la idea general. Esto nació en febrero, enero de este año. Ahora viene el tema, ¿cómo hacemos convocatoria? Entonces yo hice una primera convocatoria, así Ujú. con mercado orgánico, mercado natural, buscando financiar el proyecto, porque obviamente es el tiempo, más que el dinero, es el tiempo que requiere un ejercicio de estos, que es bastante tiempo Claro. que se requiere, entonces hay que comprar tiempo. Entonces de ahí nació una herramienta que se llama AstroProfiles, que AstroProfiles es un software que está diseñado, todavía no se ha liberado, está diseñado para poder administrar data. Entonces, ¿qué es administrar data? Yo alimento mis 10 cartas, mis 20 cartas, decido qué de esa data quiero compartir. ¿No? La idea es que se comparta de forma anónima. Cuando digo anónima no es necesario identificar al personaje, sino nos interesa la data y la caracterización de esa data. Cuando digo la caracterización, este personaje es qué. Entonces, caracterizar a un ser humano hay muchos escenarios. Entonces, por ejemplo, caso tuyo, varón, argentino, tecnólogo, tú te formaste en tecnologías, ¿no? Sí, soy analista de sistemas y Eso, informático, digamos, sí. informático, gusto por la astrología. Esa, digamos, es una parametrización de 4 variables. El caso mío también puede ser similar, varón, ingeniería. Hay muchos escenarios de parametrización, estado civil, hijos, profesión, residencia. Entonces ahí empezaron a surgir, wow, son muchas las dinámicas con las cuales uno puede parametrizar a un ser humano. Entonces, en ese ejercicio de convocatoria se me ocurrió la idea, venga, voy a reunir 100 personas que les resuene la idea y que de paso pues nos ayuden a desarrollar el proyecto. Y entonces hicimos una convocatoria invitando a 100 personas a que aportaran cada una $10. ¿A cambio de qué? Pues de tener acceso en sus primeras versiones a Astro Profiles, pero de paso empezamos a parametrizarlas. Entonces, fue muy curioso porque la mayoría son latinos, y un gran porcentaje son latinos que residen fuera de sus países de origen. O sea, nacieron en Colombia, viven en Europa, nacieron en Venezuela, viven en África, que eso me llamó mucho la atención.
4 o 5 venezolanos o venezolanas que están en Arabia, ¿no? En los países petroleros. Entonces ahí uno ya empieza a encontrar como un común denominador y es, ¿por qué lleva a un ser humano a vivir fuera de su país natal? Entonces, ¿qué hipótesis tiene la astrología para explicar eso? Entonces, casa 9, ¿no? Lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿sí? O que Casa el 9, regente, Sagitario, Júpiter, hay sí, que ver ahí qué cosa, qué energía sagitariana influye, por ejemplo. exacto, O exacto. la Entonces, luna en casa entonces, 9. entonces cuando uno le pregunta a alguien conocedor de la astrología, ven, ¿tú cómo, bajo qué tesis o hipótesis definirías una persona que vive en el extranjero? Entonces, la que tú me dices. Otros dicen, por ejemplo, el regente de la 4 ocupando la 9 o regente de la 9 con la 4 alguna, bueno, surgen muchísimas posibles hipótesis que la idea es validarlas. ¿No? O sea, tenemos ya la data, hoy tengo la data de 111 personas, tenemos ya la data, ese ejercicio hay que hacerlo. ¿No? Ujú. Entonces, para hacer ese ejercicio, lo primero que hay que hacer es aterrizar la data, o sea, 100, o sea, digitar datos de 100 personas, sacar los parámetros astrológicos, sacar la data, y la data es la data dura, posición de planetas, cúspides, y ya otro ejercicio es procesar esa data. ¿No? Entonces ahí Exactamente. surgen muchísimas posibilidades. Sistema de casas, orbes, regencias, dignidades, bueno, surge, Ujú. ese es un ejercicio que se requiere por parte, pues, el astrólogo, la persona que sepa de astrología, más la persona que procese la data, ¿no? Exacto. Y es eso así como a grandes rasgos el tema de las dinámicas. Ah, bueno, entonces surgió también otra idea, porque un tema que nos enfrentamos o quienes hacemos investigaciones que sí o sí tenemos que poder financiar esto de alguna forma. Ujú. Entonces, Sí, porque básicamente es tiempo que uno se dedica a hacer esta dinámica. Entonces, hay dos formas posibles que uno puede hacer esto. Uno es el mecenazgo, que como lo hacían los antiguos astrólogos, que en términos modernos serían Kickstarter, ¿cómo es que se llama? Estas campañas de, se me va sí, ahorita, de crowdfunding, de crowdfunding, juntar fondos. Sí, ya me va a salir a- la traducción literal, pero sí. apadrinamiento, es más o menos como un tema de casa También, 11 ahí sí. involucrado. Em, pero eso la verdad toma mucho tiempo. Yo hace muchos años intenté hacer ese ejercicio. Toma mucho tiempo. Una luna en Aries no tiene paciencia para eso. Sí. O la otra es con el mismo producto poderlo financiar, ¿no? Entonces, ese es como el ejercicio que ha nacido con Astro Profiles. Y paralelo a eso, yo desde hace unos 5 años he venido trabajando unas aplicaciones web que en lo personal me han gustado mucho, que las tenía como separadas, que son básicamente los biorritmos, Ujú, las frases, los decretos, que ujú, me ha resonado mucho. Y últimamente le estaba trabajando mucho a los tránsitos de la luna, porque es que en astrología, eso fue una pregunta que me hice, ¿por qué la luna no la miramos? O sea, únicamente trabajamos lunas nuevas, lunas llenas, pues son importantes, son valiosas y tienen unos, y más con eclipses ahorita, claro. tienen unos aportes interesantes, pero la luna en sí, el tránsito de la luna es algo que siento que no estamos aprovechando muy bien. Entonces, básicamente el ejercicio era porque la luna es muy rápida, ¿no? Ujú, Entonces, no es práctico estar viendo la luna. O sea, la luna claro. es muy rápida, entonces Es muy de ahí variable y muy nació, rápida, claro. Entonces la claro, influencia es muy momentánea. muy momentánea, entonces como que no, y ahí nació, pues, ¿por qué no hacemos una aplicación que pueda leernos los tránsitos de la luna? Y ahí nació el Perfecto. Synchromine Web App, que es una aplicación que tiene una funcionalidad mixta, por así decirlo, es proveer valor a quien la usa y de paso que nos ayuden a financiar el desarrollo de esta investigación, ¿no? Porque ya, pues digamos, lo que hemos validado hasta ahora ha funcionado, pues cuando digo funcionado es en cuanto a convocatoria, ya hay, Claro, tenemos sí. 111 personas que quieren apoyar esto, ¿no? Si te parece, comparto justamente la ventana ahí con esta aplicación. Me vas guiando en lo que consideres, porque me dijiste que también hiciste una actualización muy reciente, pero muy en términos generales, acá lo que podemos ver son, por ejemplo, en este caso estamos en el Es una, contacto con Sí, dime, sí, dime. esto es un enlace personalizado, o sea, esto es información con base a Helio, o sea, esto que estamos viendo acá Exacto.
es información de Helio. Entonces, por ejemplo, en este momento que estamos grabando esta sesión, son las 5 de la tarde, o bueno, cuando se cargó la aplicación, eran las Sí, 5 de la cuando tarde cargué hora la argentina. aplicación, 5 de la tarde acá de Argentina. Si quieres, haz clic ahí en la parte superior derecha o ahí donde Sí, está arriba a la derecha, donde dice abril 17, sí, a la espera. derecha, arriba, arriba. Ah, sí, acá, sí. Ahí, ahí. Al hacer clic ahí, él actualiza la data, el Ok, cálculo. ahí Ahí lo está, está calculando. actualizando. Entonces, Perfecto, ahí en me lo este manda. momento muestra la posición de la Luna 26:38 de Piscis, Sol 27:32, que eso es lo que genera las fases lunares, ¿no? O sea, Claro. realmente ese contacto. Y hoy nos encontramos ya en menguante, vamos para nueva, la nueva es en 2 días. Y en Ujú. este momento esa Luna está haciendo un contacto a un ítem natal tuyo. ¿M? Ahí lo Ujú. vemos en color verde. Que ese Exacto. ítem, pues yo le puse los arquetipos generales, pero eso quien sepa astrología pues lo puede profundizar un poquito. Esa nación, ese viene siendo Quirón. O sea, en este momento la luna está tocando tu Quirón natal, ¿sí? Ujú. Y aparte de eso va transitando por la casa 2, que es la información que estamos viendo abajo. Dicho sea de Eh, paso, les aclaro, si bien no está haciendo conjunción, es efectivamente, está haciendo, en este caso está haciendo una cuadratura a mi quirón natal que lo tengo prácticamente a 27 grados de Géminis. Haz clic ahí en sanación y ahí te muestra el detalle. Entonces, este Ahí contacto dice, es una invitación a sanar, reflexionar, intencionar, desarrollar o manifestar elementos relacionados con mi sanación para manifestar principalmente en mi autoexpresión creativa, hijos, diversión. Tengo a Quirón en mi casa 5. Y el contacto de la luna a mi ítem natal es justamente a Quirón en casa 5 por un ángulo de 90 grados. El exacto. 19% entiendo que es la intensidad de la influencia, ¿no? Sí, por ejemplo, este contacto se da desde las 5 de la tarde de hoy Ujú. hasta las 11 de la noche. Ok, Entonces, como hasta ahorita está arrancando, hacia las 9 10 no, hacia las 8 9 de la noche es más fuerte, o sea, es más partil. O sea, ahorita está Ex- en orbe de influencia, por así exacto, decirlo. ¿M? perfecto. Sí, bien. Entonces, esto es lo que hace esta herramienta. Entonces, por ejemplo, ahí donde dice contactos día, la pestaña que dice contactos día, Contacto. esa contactos día, esa muestra todos los contactos de hoy de la luna. Entonces, fíjate, a las 8:10 es cuando ese contacto es casi Partir. partil, una fuerza del 98% que está a la derecha. Exacto. Y hacia Acá. las 9:40 hay un semisextil a Júpiter y a Ujú. las 11:50 hay una oposición a tu Ah, Mercurio natal. mi Mercurio natal, exactamente. Tengo a Júpiter en el grado 29 de Aries y Mercurio lo tengo en el grado 0, casi 1 de Libra. Por eso, Entonces, ahí, por ejemplo, uno ya dice, bueno, esta luna nueva en 2 días de alguna otra forma va a tener ahí un ejercicio interesante. Si quieres, de hecho, coloca la luna nueva, ahí la fecha el 20 a es las el 4 de 20. la mañana aproximadamente. A Entonces ver. pon ahí donde dice Orbe Time Sonora, ahí puedes colocar eso, ahí puedes poner la hora. Está bien, listo. Voy a poner a las 4:17 de la mañana. Ahí está. Bueno, acá podemos Entonces, ver que justamente va a ser partir a mi Júpiter. wow, exacto, Sí, exacto, va a ser, sí, partir al 100%. sí, exactamente. Porque de hecho la Oye, luna nueva es en el grado 29,50 y tengo a Júpiter ahí. mm, Exactamente. sí, Eh, esta aplicación calcula cada 10 minutos posición del Sol y la Luna, ujú. porque estar calculando cada minuto consumiría mucha data. Entonces, lo que estamos haciendo es cada 10 minutos, y fíjate, arriba te dice la posición, o sea, o sea, a las 4:20 hace el cálculo, la Luna Sí, estaría en 1,03 de Tauro en ese momento, y el Sol en 29,55, ¿sí? exacto. Está en orbe de conjunción, pero está también partida a tu Júpiter natal. Entonces, ¿cuál es el ejercicio de esta aplicación? Realmente, pues es darse cuenta. O sea, empezar a Ujú, darse cuenta si realmente hay personas que son muy afines a la luna, ¿sí? Porque en su tema natal la luna, no sé, puede tener algún elemento, una luna fuerte o bien aspectada, o bueno. ujú. Hay personas que son muy sensibles al ejercicio de la luna. De hecho, fíjate, el día de la lunación ahí se te activaron también Mercurio,
Arriba están. ¿Sí Eh, es? Perdón, sí, Mercurio acá, sí, sí, sí. Sí, ahí están, ahí están. Se me Y olvida Lilith. Mercurio. Y Lilith también, claro. Mm, Sí, porque lo tengo a Lilith, lo tengo al final de Leo. ok, Sí. ok. Entonces, este es un ejercicio para darse cuenta. Casualmente, en este momento, cuando estamos hablando con Helio, yo tengo activado mi Plutón por la Luna. Yo Ujú, tengo Plutón en 27 grados de Virgo, ujú. y en este momento que estamos hablando, la Luna está en 27 grados de Piscis, ¿sí? O sea, no, es curioso ese ejercicio. Entonces este momento, por ejemplo, ya lo voy ahorita a documentar. Hay una opción también que tiene la aplicación que es una bitácora emocional. En la parte superior hay como un S, Sí, tenemos acá la el bitácora emocional, que termómetro, es el tercer ítem, y acá exacto. uno puede registrar las emociones. Entonces, aquí ya hay como dos ejercicios implícitos. Uno, pues, que nosotros mismos hagamos seguimiento de los estados emocionales, ¿sí? Ujú, Entonces, por ejemplo, yo el estado que registré ahorita para mí sería sorpresa. Entonces, claro, una sorpresa estar haciendo una grabación donde tengo a Plutón activo. Y aparte, esa data que muchas personas van a estar generando al usar esta aplicación, pues nosotros la podemos estudiar, ¿sí? ujú, Desde el punto de vista de la data duro y la data blanda. Obviamente es un ejercicio voluntario, no tiene que ser obligatorio para quien quiera hacerlo. Entonces, ahí es donde viene ya el tema de cómo financiamos esta herramienta, y es que esta herramienta tiene un valor de $10 el mes, pero a quien la quiera usar y compartirnos la data, la vamos a dejar en $5 el mes, ¿sí? excelente, Básicamente es porque es que necesitamos la data, para nosotros es importante la data para hacer este ejercicio de investigación. De hecho, si alguien de tu canal quiere probarla, te la pueden pedir a ti sin ningún problema, y les damos una prueba de una semana para que la perfecto. usen a plena capacidad y evalúen si la herramienta en sí les puede aportar mm, elementos Información útil, sí, válida. exacto, Claro, para sí. la toma de conciencia. Entonces, unos son los tránsitos, la bitácora emocional, hay unos decretos del yo soy, hay una herramienta de biorritmos que es nueva también, si quieres el cuarto botón en la parte superior, Sí. que los Esta, biorritmos es algo que Jairo, me encanta también. espera, si quieres, porque se me está por terminar el tiempo del Sí, Zoom ya vi, tranquilo, pero tranquilo. voy a cortar esta reunión. Ahora Listo, sí. Bueno, no hay volvimos problema. y estábamos con el tema de los biorritmos, que es el módulo este que desarrolló recientemente Jairo. Perdón, Sí, ¿qué? sí, ¿Puedes repetir? no hay problema. Biorritmos, entonces biorritmos es una herramienta que conocí hace muchos años precisamente al estar estudiando ciclos en astrología. Llegué a los biorritmos, una herramienta muy, muy sencilla que está basada en los días que hemos vivido. En el caso, por ejemplo, de Helio nació en septiembre 7 del 87. A la fecha ha vivido 13.006 días. Entonces, los biorritmos es muy sencilla de usar, es muy simple, y en su simplicidad creo no ha tenido como la suficiente divulgación. Obviamente, no es que sea una herramienta muy, muy, muy certera, pero sí muestra unas tendencias interesantes. Hay tres ciclos. El ciclo físico, que es la primera fila que estás mostrando ahí, es un ciclo que dura 23 días. El segundo ciclo es el ciclo emocional, que dura 28 días. Y el tercer ciclo es el ciclo intelectual, que dura 31 días. ¿De dónde nació ese número? De los 23, los 28, de observaciones. O sea, los biorritmos nació en dos momentos por dos personas en Europa separadas, que a través de observaciones identificaron una tendencia a nivel físico y emocional principalmente. Algo que Ujú. me llamó mucho la atención, sobre todo con el emocional, es la duración de ese ciclo, 28 días, que tiene que, de alguna u otra forma, es muy Muy lunar. similar, exacto, al periodo lunar. La luna que rige las emociones, la sensibilidad. Entonces, me llamó mucho la atención que ese ciclo emocional tuviera un periodo muy similar al ciclo lunar. ¿M? Y esto, como te digo, lo fue verificado por médicos y psicólogos a finales del siglo XIX, comienzos del XX, y a nivel empírico. Ujú. Entonces,
Yo empecé a probar biorritmos y lo empecé a probar conmigo mismo y personas de mi entorno y el ciclo emocional marca mucho, es personalmente lo que me he podido dar cuenta. Entonces, pues aprovechando este ejercicio de investigación que estamos haciendo y validación ahorita, pues quise incluir el emocional precisamente para empezar a validar qué tan cierta o no es esta información, ¿sí? A mí me han pasado cosas muy curiosas con los biorritmos, por ejemplo, el día de nacimiento, tú naciste un día lunes, Ujú, el día lunes, la semana dura 7 días, ¿ok? Entonces los días lunes para ti a nivel emocional, o no, cualquier persona, el día en que nacemos, el ujú. ciclo emocional va a marcar un pico. Hoy, por ejemplo, tú estás en día crítico, ¿sí? Si ves que Claro, hay de cero a nivel al cero, emocional, sí. entonces los lunes tú tienes los picos a nivel emocional, ¿sí? Ujú, El lunes anterior, abril 10, fíjate, estaba en +100, ¿m? sí, Y el próximo lunes, abril 24, está en -100. Eso es lo que sí, significa los picos en un ciclo de 28. ¿Por qué 28? Porque es múltiplo de 7, la semana tiene 7 días. claro. Entonces, entonces, un ejercicio interesante también que me di cuenta fue personas que han nacido días viernes o sábados a nivel emocional lo sienten más. ¿Por qué? Primero porque nacieron un viernes y un sábado. Y los viernes y los sábados, ¿qué hacemos la mayoría de seres humanos? Pues es cuando dedicamos tiempo a socializar, ¿no? Ujú, Y sobre todo en ciertas edades, socializar implica si estás de noviazgo, de pareja o en relaciones afectivas, normalmente esos días se hacen actividades para socializar desde lo afectivo. Entonces, ujú, la probabilidad de un enganche emocional es más alta para esas personas, ¿sí? O ujú. sea, por Claro, obvias razones, ¿sí? sí. Ese tipo de lecturas empecé yo a hacer con biorritmos y empecé a encontrar ciertas como correspondencias interesantes. Otra, por ejemplo, a nivel intelectual, por ejemplo, mi trabajo tiene que ver mucho con la atención, ¿sí? Desarrollar software es puro trabajo intelectual, es manejar variables, lenguajes, Ujú, y en algún momento o varias ocasiones, me ha pasado como unas 5 o 6 ocasiones, aparecen errores. Entonces ese error uno lo depura, ¿no? Lo compila, o sea, eso es un término que uno utiliza en programación, que es de depurar, que programación. es ver el error dónde está generando la falla. Entonces uno hace un seguimiento a ese algoritmo para encontrar y corregir el error. Entonces a mí Ujú, me pasaba que duraba horas buscando el error y no lo encontraba y pruebe por aquí, pruebe por acá, haga esta prueba, haga esta otra. Bueno, uno en sistemas maneja muchas variables, entonces verificando que las variables estén funcionando. Y cuando me daba cuenta del error, yo decía, no, o sea, ¿el error cuál era? El error era una letra. ¿M? claro. Uno en sistemas utiliza variables, entonces a las variables les da nombres. Entonces, una Ujú, variable la llamé color, pero la implementé en todo el algoritmo con colors, ¿sí? ujú, Entonces, obviamente para una máquina, color es totalmente diferente que colors. Y para el humano, lee y leía lo mismo. Yo leía color y colors y no encontraba el error. Y así duré, eso fue, me acuerdo muchísimo, casi 7 horas buscando ese error ya al desesperado de que uno ya no sabe qué hacer. Y lo encontré y me da por ver el biorritmo intelectual y estaba en -70, en -80. Entonces yo decía, wow, o sea, el biorritmo intelectual a mí personalmente me marca mucho y lo que me ha enseñado es que cuando estoy en bajo puedo ujú. seguir programando, o sea, no significa que no programe, que no desarrolle, sino que si eventualmente hay alguna dinámica que requiere un esfuerzo, pues tómesela con calma y descanse, ¿sí? Ahí también entendí eso, el cerebro se cansa, que el cerebro se fatiga. Entonces hay un componente personal mío que me hace ser un poco obsesivo, que eso lo aprendí con astrología, Júpiter en Escorpio, mi luna en Aries, que quiere solucionar todo ya. Entonces, son dinámicas que uno aprende a optimizar y a manejar, ¿sí? No significa que un ciclo bajo siempre esté generando alguna tendencia, no. Básicamente un ciclo bajo es la invitación a tomársela con calma, a descansar, ¿sí? Si quieres, Exactamente. vete al final del mes, haz clic en Luna Mayo primero, A ver, en los biorritmos, cuando te paras sí, encima de la fecha. acá arriba, encima de esta fecha. No, no, en el calendario de biorritmos, cuando te mueves, Calendario biológico. Ah, sí, perdón, sí, ya entendí acá. eso, ahí tú haces clic y él te calcula
hay momentos en el año, es que estoy buscando, hay momentos en el año, unas 2 o 3 veces al año, en que los tres biorritmos están en carencia, están en rojo. Bueno, Ok. aquí no hay. Bueno, Esos días uno tiene que tomársela con calma, ¿sí? O claro. sea, no, es como la invitación. Ahora, hay personas que estos ciclos no les son muy significativos, ¿no? O sea, no a todo el mundo le aplica. Entonces, la idea es probar a ver cuál siente uno que le aplica y ver, ahí ya viene el tema para los investigadores, la luna a nivel emocional, pues sí, cada 28, 29 días se está manejando elementos interesantes. Bueno, acá estoy Para viendo. volver al día de hoy, haces clic arriba a la derecha, en lo que Sí, al comienzo, sí, eso. sí, está bien. Estaba viendo porque tal vez acá, no sé, el 15 de mayo no está todo rojo, pero casi. Bueno, el 16 de mayo peor. Así que el 16 de mayo mejor me lo tomo con calma. Entonces uno empieza a jugar con muchas variables, ¿no? Sí. Otra que le vamos a agregar más adelante es una calculadora numerológica. También los números tienen unas cosas interesantes. Hay muchos ciclos que nos pueden dar información para darnos cuenta. Entonces esta herramienta lo que busca es eso, es una herramienta para facilitar el proceso de autoconocimiento y darnos cuenta. Bueno, esto es súper interesante, sobre todo en esta investigación que estoy haciendo de lunaciones, que es un poco lo que tú habías hecho también en otro momento. Eh, que justamente utilizar sobre todo el emocional, ¿no? El biorritmo emocional, que es esta Mm, segunda fila, puede darnos un poco más de noción de, a ver, uno debería saber cómo se siente, o sea, se parece como muy obvio, ¿no? Pero tal vez el biorritmo nos puede dar una suerte de confirmación de eso. Es como lo planteo del lado del punto de vista astrológico. La astrología, desde mi perspectiva, no debe ser utilizada para predecir algo súper concreto en un momento en particular. Obviamente existe la rama de la astrología predictiva y está bien, funciona, pero la astrología que hago yo, por lo menos, es más integrativa, es psicológica, es humanista, es evolutiva. ¿Por qué? Porque la astrología en una carta natal puede ofrecer información que puede ser muy útil para el autoconocimiento. Si además le empezamos a sumar algunas otras herramientas que nos ayudan de una manera u otra a confirmar aquello que emerge de una carta natal, sobre todo cuando consideramos tránsitos y en el caso particular que estamos hablando, la luna, qué activaciones hace la luna en mi carta natal, nos permite entendernos y aceptar parte del proceso de la vida. Porque como decías, si ese día que estuviste 7 horas obsesionado en buscar el error en el algoritmo, y bueno, tenías tu biorritmo mental que tal vez estaba en -70, mm, como decías, significa que siempre que esté en -70 te va a pasar lo mismo y vas a estar 7 horas buscando un error. No, no significa ¿no? eso. Pero por lo menos cuando uno sabe cuál es la tendencia, cuál es la predisposición energética, astrológica, emocional o mental, lo que sea, uno puede retraerse de una manera sin castigarse. Y creo que ahí está un poquito también como el ejercicio que yo siempre intento hacer desde el punto de vista astrológico. Eh, una cuadratura en una carta natal, algunos en la astrología tradicional te dicen, no, una T cuadrada fija y tal vez te va a poner una posición muy fija y puede ser súper malo por los planetas que estén interviniendo, pero en realidad una tensión que es constructiva, es para que uno vaya trascendiendo a través de la experiencia, es como son aspectos muy saturninos. Va a llevar Claro, tiempo, es es un que sí, proceso, pero es para construir algo sustentable y con una estructura sólida también. claro, es que la vida son ciclos, o sea, la vida son ciclos, ciclos de alta, ciclos de baja. Eso lo aprendí yo muy con los biorritmos y hacía la analogía, por ejemplo, cuando uno se iba de fiesta, tú cuando Ujú. te vas de fiesta, cuando uno era joven, ¿no? Y se Sí, iba de fiesta toda la noche, uno llega y al otro día es dormir todo el día, ¿sí? exacto. O sea, un periodo, un gran consumo de energía
requiere un gran descanso de energía. Entonces, los periodos de alta, llámense buenos tránsitos, calma, buen biorritmo, momentos de tranquilidad, aprovechémoslos para, en términos prácticos, sería como recargar energía o hacer conciencia, ¿sí? Tomar conciencia. En este Exacto. momento la vida te está dando un momento para que entiendas algunas dinámicas y tomes conciencia, Ujú, para que cuando lleguen los ciclos de baja, cuadraturas, oposiciones, biorritmos bajos, etc., etc., que todos los tenemos, ujú. tenga las herramientas para poder afrontar esos ciclos de baja, ¿sí? Entonces es como Exactamente. la espiral, ya vas creciendo, vas evolucionando en ciertas dinámicas para optimizar ciertas, yo lo llamo precisamente son tomas de conciencia, porque cuando lleguen esos momentos de baja, pues estás trascendiendo, estás utilizándolo. Entonces, em, Totalmente. tenemos la información, ya es que a quien le resuene para usarla, ¿no? Perfecto. Bueno, esta es una herramienta que la pueden ver también. Voy a dejar de compartir por ahora. Estas herramientas, El celular, sí se ve ahí, no, ahí sí, brilla sí, sí, sí mucho. se ve. Si la pones frente a la cámara, se ve perfecto. Ahí Ahí, está. ahí Por ejemplo, se esos ve son mis perfecto. biorritmos. Ok, A mí me pasó una cosa muy curiosa. Fíjense que yo estoy en emocional bajo. El sí. domingo recibí un comentario de un usuario del software que se me hizo una crítica y la verdad no lo tomé muy bien. Yo Mm, vale, me enganché emocionalmente, le respondí, o sea, se nota, eso está ahí publicado, no hay problema. Y hoy me da por ver el biorritmo y digo, estaba yo enganchado, estaba en -90 el domingo. claro. Entonces, sí, son ejercicios que uno aprende. Y aquí está, espérate a ver, ahí que todo, Ahí, sí. ahí está, eso que hice Ah, transformación. sí, En este momento, lo que les decía ahorita, la luna está haciéndole contacto a mi Plutón. claro. Y ahora, ¿cómo trabajo yo eso? Yo digo, no es que yo direcciono la actividad a Plutón, pero al Plutón que haga, al de mi carta natal, Plutón está en la 10. Este es Ujú, un ejercicio de 10 que estoy haciendo claramente contigo, o sea, tú me estás dando a conocer en temas ujú, de 10, ujú, ¿no? Con tu claro. gente. Entonces, a eso lo direcciono yo. Si en otro momento vuelve y la luna toca a Plutón, lo puedo encaminar hacia otro arquetipo, no necesariamente tengo que estar haciendo un video, sino esa dinámica la puedo a reflexionar yo cómo trabajo mi empoderamiento, mi transformación, independientemente de lo que esté haciendo. Entonces, los matices son muchísimos, lo que uno hace es optimizar esos momentos. ¿Que por qué funciona? Ni idea, No, pero exactamente. funciona. Bueno, y ahí está la magia, el misterio. Me acuerdo que cuando hablamos por primera vez y Jairo me contaba cuál era su, digamos, su objetivo, su proyecto, sus ideas que lo habían motivado, ¿no? a desarrollar este software y a utilizar la data. Me acuerdo que a modo de broma le dije, creo que vamos a perder en esta empresa de querer explicar a la astrología desde las matemáticas y sin embargo creo que nos va a brindar una información que es muy Mm, difícil de percibir. Entonces, yo siento, tengo esta confianza que independientemente de si somos Jairo y Helio o quien sea, va a haber un cambio, una revolución, si se quiere, en temas de astrología y en tantos otros, pero nos compete la astrología, porque la disponibilidad de información que tenemos y la disponibilidad de tecnologías que hay, bien utilizadas, creo que nos pueden realmente expandir la conciencia. Y eso, expansión de conciencia, yo lo veo muy, muy de Plutón en Acuario. Relaciono, por ejemplo, mucho a Plutón con los hongos, lo que crece debajo de la Tierra. De hecho, está muy relacionado. Eh, y Plutón, o los hongos, la psilocibina, que tienen que ver con esta parte como más introspectiva, de expansión de conciencia, al estar en Acuario, Plutón estando en Acuario, lo imagino como la expansión de redes neuronales también. Entonces, esta expansión de redes neuronales, es Acuario, redes sociales sería, pero como tiene mucho que ver con la tecnología,
son redes neuronales a través de la tecnología. ¿Qué se va a expandir? Y tal vez se expande una conciencia colectiva a través de esto. De nuevo, estoy haciendo un enfoque desde el punto de vista astrológico. Pero de nuevo creo que hay una disponibilidad que está para ser aprovechada. Empieza ahora y bueno, es algo que está en desarrollo. Así que desde mi óptica, desde mi punto de vista, eh, me fascina ser parte de esto y es muy sincrónico haberme cruzado con Jairo, sin duda. No, sí fue, sí, sí. Sí. Esas son las cosas que uno dice, ¿no? El tema de el contacto partil de tu sol, luna con mi eje nodal, esto de ahorita que les mostré la luna tocando a Plutón. Hay cosas, o sea, sí, la astrología sí tiene elementos que nos ponen a pensar y parte como que el ejercicio humano es, somos curiosos, ¿no? Queremos saber por qué todo funciona y hasta qué punto funciona. Ujú. Entonces yo digo, pues con este ejercicio de investigación vamos a encontrar elementos, de pronto unos pocos, de pronto muchos, pero pues hay que hacerlo, hay que Hay hacerlo. que hacerlo, exactamente. Y que sea lo que aparezca. O sea, desde mi punto de vista, no tengo una pretensión de tener digamos, como resultados unívocos. Se perdería el misterio, y a mí el misterio me motiva. Entonces Mm, es paradójico, ¿no? O sea, quiero resolver el misterio, pero en realidad si lo resuelvo, dejo de encontrar placer por aquello que me genera A mí, interés. a mí, a mí, ¿sabes yo por qué hago esto? Porque yo ya, digamos, yo cuando yo empecé a estudiar astrología, yo buscaba contestar las tres preguntas fundamentales. ¿Quién soy, de dónde vengo y para dónde voy? ¿No? Que es como el tema Claro. trascendental que en algún momento, y eso lo contesté hace muy poquito, realmente hace muy poquito, y no fue por astrología, no fue Ujú, por astrología, fue por otra dinámica. Pero ujú. eso me trajo a mí mucha paz en cuanto a entender que toda la dinámica del humano es pues ser leal al humano. Cuando te digo al humano es a mi humano qué le gusta hacer, ¿sí? O sea, a mi humano qué le gusta. Entonces ahí la astrología nos ayuda un poquito a entender ciertas dinámicas del humano. Capricornio, Aries, Escorpio. Entonces a mi humano, hablo yo, Jairo, le Ujú. encanta desarrollar software, le encanta analizar, le encanta ver estadística, le encanta herramientas de trascendencia, porque a mi humano le gusta y eventualmente compartir eso que a mi humano le guste, ¿sí? Claro, totalmente. Ya no estoy haciendo este ejercicio por querer saber si funciona o no funciona la astrología, porque pues para lo que a mi humano le compete funciona en ciertas dinámicas. Entonces es Exacto. también me abandono un poquito al resultado y lo hago es porque a mi humano le encanta, ¿sí? Entonces ya esa es la invitación de que este humano con este otro humano les estamos compartiendo de hacer este ejercicio. Totalmente, totalmente de acuerdo. Así que bueno, Jairo, fantástico. Y así, nada, esperemos que se siga sumando gente también al proyecto ADAI. Yo seguiré también, obviamente, con la investigación de mis lunaciones, las personas que tal vez que estén interesadas en ser parte también de Syncromind y de todo este proyecto que estuvimos hablando hoy, me pueden contactar directamente a mí. Y bueno, esto de nuevo es algo que está creciendo, pero tengo la sensación de que va a crecer más rápido de lo que imaginamos. Y lo más importante creo que es que cada uno, sea Jairo, sea yo o sea quien sea, haga lo que haga, lo haga desde el disfrute. Desde alguna motivación muy propia. eh, Porque creo que ahí hay uno, o podemos encontrar uno de los caminos a la plenitud, hacer lo que uno más disfrute, sin obligación externa, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, Jairo, te agradezco muchísimo por el tiempo, A ti, eh, Helio, mm, que siga gracias por la creciendo. invitación. Ok, Gracias a ti. seguimos en contacto. Gracias. Hasta Un luego. Chau, abrazo. chau.